Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. La violencia de género es un tema que nos compete a todos. El 65% de las denuncias son hechas por mujeres. En Argentina muere una mujer por femicidio cada 35 horas. Y en Córdoba es una de las principales provincias con mayor índice de femicidio en el país. La violencia de género se entiende como toda acción u omisión ejercida por personas familiares o en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, desde las instituciones que atente contra la integridad física, psíquica, emocional, patrimonial, sexual o simbólica de las mujeres. Y recuerdo todo, mi amor, porque de ser una persona súper carismática a ser un casi criminal, de 2 cachetadas me hicieron 13 puntos en el ojo y después tuve que hacer una cirugía correctiva. Bueno, yo trabajaba de modo independiente en el archivo histórico para el ingeniero Márquez y yo tenía armas reglamentarias. Entonces fue a mi bolso, la saqué y mi hija me dijo, mami, que si no fuera por eso, él estaría muerto y yo en prisión. La mayoría de mi familia siempre decía, ¿por qué no te separás? ¿Qué te pasó? Yo le decía nada, me golpeé, no sé, nada. Pero bueno, como todo llega un momento en que te cansas. A nivel provincial y en materia procedimental tenemos la ley 9283, que es la ley de violencia familiar. Esta ley es una ley interesante, ¿por qué? Porque tiene una celeridad importante en el sentido de que realizada la denuncia ante la unidad judicial o cualquier unidad judicial o ante la mesa de entrada de violencia familiar que está en Duarte Quirós 650 o en la misma dirección de violencia familiar, ante la denuncia a las pocas horas, en el término entre 48 y 72 horas, el juez de violencia va a dictar una resolución en base a lo denunciado. Esa resolución puede versar, son medidas autosatisfactivas, medidas urgentes, es decir, frente a los dichos de la víctima, no se duda y se toman recaudos. ¿Sabés que yo lo denuncié antes de separarme, supongo que la semana anterior, porque también me había pegado y me preguntaron por qué lo denunciaba y le digo por violencia física y psíquica, porque llega un momento en que te tratan y como uno dice, bueno, tengo mi hija, ya está, ¿viste? Entonces uno dice, bueno, lo dejo, total, yo sé lo que soy. Pero no, porque llega un momento en que no sos nada. Hay un momento en que no sabes quién sos realmente. Y bueno, en ese momento yo me venía a la casa de mis padres como a recordar quién era, a llevar fuerza de nuevo, hasta que me cansé. Salí de casa, porque era nuestra casa, me vine esa noche a la casa de mis padres y a la mañana temprano me fui al tribunal de familia a pedir una vista para separarnos por la tenencia de mi hija. Y me fui a la calera a la casa de mi hermana Liz, porque era el único lugar que no iba a ir. Y así fue. Le mandaron la carta a la semana, regresé, nos vimos en la vista, él fue con abogado, yo no, porque quien nada debe, nada teme. Y bueno, me dieron a mí la custodia de mi hija. Yo esperé 7 años, desde que nació mi hija, 6 años, hasta los 6 años. Que no vale la pena esperar, porque hoy se te ponen de rodillas y te lloran, te lo juro por mi madre, por mis hermanos, por Dios, los santos, por todo. Y es mentira. No lo vuelvo a hacer. Y llega el fin de semana y lo vuelven a hacer. Y después lamentablemente uno se acostumbra. Y eso es lo que no tenemos que dejar. Que nadie nos haga sentir nada. Porque llega un momento en que uno ya no sabe quién es o qué es. ¿Cómo puede permitir que mi hija viviera viendo eso?
porque eso es lo que no me perdono. Desde lo que viviste con tu mamá, ¿qué hechos no quisieras que tus hijos vivieran? Bueno, creo que no quisiera que vivan la tensión que se genera cuando comienza una discusión, por ejemplo. Uno nunca sabe, por lo menos en mi caso, nunca sabíamos cómo terminaba esa discusión o dónde terminaba esa discusión. Por ahí comenzaban siendo discusiones por cuestiones muy pavas, para decirlo de alguna manera, muy sin importancia, como a lo mejor a qué hora viniste de tal lado, a qué hora fuiste a tal otro, y terminaban tornándose en algo que podía llegar a ser agraviante. Y por ahí cuando pienso en mis miedos, siento que todavía tengo miedo a eso. Principalmente a que por ejemplo, le pueda llegar a pasar a mis hijas. Entonces creo que me marcó de esa manera. Por un lado, saber qué no quiero yo, qué no quería yo en mi historia familiar, pero a su vez sé que también eso está muy dentro y a lo mejor no procesado del todo, y me marcó también de esa manera. Yo muchas veces me pongo a pensar y no hubiese actuado como actuó mi mamá, pero sé que hizo lo mejor que pudo con la situación que tenía. En materia de legislación se ha avanzado. Nosotros recordemos que tenemos la primera legislación que en el marco de Naciones Unidas a nivel internacional que evidencia este sistema de opresión, este sistema de desigualdad y de subordinación de las mujeres, es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en el año 79. Esto, si bien no es un instrumento específicamente en materia de violencia de género o violencia familiar, pero sí ya devela este sistema de opresión. ¿Qué es lo que subyace a la violencia de género? Y si no atacamos este sistema de discriminación, poco valdrán todas las medidas y estrategias que se articulen sin atacar ese foco de discriminación. Hoy en día las mujeres somos más conscientes de lo que es la vulneración de derechos, de lo que es nuestra integridad. Entonces esa reacción frente a esa subordinación o frente a esas formas de maltrato que antes se encontraban naturalizadas son lo que generan la reacción violenta. Muchas son las campañas de concientización sobre la violencia, pero la misma sigue golpeando a nuestra sociedad. Si sufrís o conoces a alguien que padezca violencia de género, no te quedes callado, denúncialo. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie